llevo aproximadamente una semana sin subir videos, pero bueno, como ya les conté en mi video anterior, pues la computadora se dañó y pues tuve que empezar otra vez pues con la laptop. Hay dos cosas diferentes. Bueno, misma silla, mismo fondo, mismo servidor, pero diferente dispositivo, que es la laptop, que la tengo aquí. No se las voy a mostrar porque tendría que quitar la cámara, pero sí, misma cámara también, pero diferente dispositivo. Que la laptop que la tengo aquí, y también diferente headset, que bueno, es igual al otro que tenía, pero este es diferente. Ok, ahí se me saturó todo el micro. Pero sí, todo diferente. Y bueno, la PC que está aquí, a ver si se las puedo mostrar. Pues aquí está. Pero sí, aquí está la PC. No, como dije, hay que reparar, pero sí. Hoy, como yo dije en videos anteriores, había que abrir el mes con una mini reacción, así que sí. Hoy vamos a abrir julio con el iceberg de la Navidad de parte de, como siempre, Touch. ¿Te cuenta? Sí, sé que no es la época y sé que llega un poco adelantado este video, pero sí, hoy vamos a reaccionar al iceberg de la Navidad. Ya saben, como siempre, canal y video original aquí en la descripción. Y como siempre digo, vamos a ver. Bueno, gente, ya estamos aquí. Como ven, el iceberg de la Navidad de parte de Touch. Te cuenta 14 minutos con 7 segundos. Voy a tratar de no pararlo tanto, al menos de que tenga algo que comentar, y si no tengo pues nada que comentar, pues lo dejo así. Pero sí, vamos a darle. La Navidad, una de las festividades más queridas a nivel mundial, y el pretexto... Mentira, yo, no sé ustedes, pero yo detesto, con todo mi corazón la Navidad. Nada, no puedo. La aborrezco totalmente. perfecto para andar en pijama todo el día tomando chocolatito caliente. Para muchos, esta celebración es más un significado de reunión, fin de año, vacaciones, regalos, dar y recibir, etc. Pero sobre todo, un momento de felicidad que se comparte junto a las personas que más queremos y amamos, así como también una nueva oportunidad de fijar metas y empezar de cero. Oh sí, estas épocas del año tienen el poder de intensificar las emociones de la gente y lograr cosas positivas, como más adelante veremos. Pero, por extraño que parezca, la Navidad no es felicidad para unas cuantas personas, y si analizamos algunos hechos al respecto, tal vez quedemos perplejos y perturbados. Y es por eso que, hoy, te presentamos el iceberg de la Navidad. Empecemos. Vamos a darle. Es una flor. Listo, no hay mucha ciencia en ello, así que pasemos al siguiente punto. No es cierto. La Nochebuena son dos cosas. Por un lado es esa planta, también conocida como flor de Pascua, cuyas flores son realmente llamativas debido a su intenso color rojo, y son muy comunes en esta época del año, perfectas para decorar tu casa. Lo curioso y hasta cierto punto interesante es que también existen Nochebuenas de color blanco, aunque la mayoría prefieren las rojas. Ahora bien, el segundo significado de Nochebuena hace referencia a la fiesta en que los cristianos celebran la víspera del día de Navidad o Natividad de Jesucristo. Se celebra durante la noche del 24 de Iceberg de la Iglesia Católica, ya lo reaccionamos, en la descripción va a estar. diciembre, ya que la Iglesia Cristiana establece oficialmente el 25 de diciembre como el día de nacimiento de Jesús. Pero eso aún queda en duda. Existe una teoría al respecto que más adelante te mostraré. El 24 de diciembre la mayoría de las personas no trabaja y celebra la Navidad junto a su familia. Por ser la misma fiesta, parecería que, como se celebra en un país, se hace en el resto del mundo. Pero lo cierto es que no. Existen diferentes formas de celebrar la Navidad en cada región, pero la mayoría de las veces consiste en solo cambiar el platillo de la cena, alargar la celebración, etc. En Filipinas, la Navidad tiene una duración de 4 meses aproximadamente.
desde mediados de septiembre hasta principios de enero. Es decir que, mientras en México se echan su pozole celebrando la independencia del país, en Filipinas ya se empiezan a escuchar los villancicos. En Japón, la Navidad se ve más como algo romántico que como la celebración del nacimiento de Jesús, ya que muy poca gente es cristiana, así que pasan más tiempo con sus parejas. Además, se dice que algunos tienen la costumbre de ir a cenar pollo del KFC y comen un rico postre conocido como Christmas Cake, que es nada más que un pastel de fresas con mucha crema batida. En Finlandia, en Nochebuena, lo típico es ir al sauna acompañado de la familia, para después ir al cementerio, y así recordar a los seres queridos que ya no están. Una buena forma de celebrarlo a mi parecer. Pero dime, ¿conoces alguna otra forma de celebrar la Navidad en otros países? Es cierto que existen cierto tipo de canciones que van dirigidas únicamente a la Navidad y a los hechos que la rodean. Pero ¿te ha pasado que, cuando estás tranquilo en tu casa o en una plaza, apenas escuchas una melodía, la identificas como una canción de Navidad aunque nunca la hayas escuchado? Esto es más por el efecto que muchas personas fueron copiando en sus canciones a la hora de hacer su música, y son los ritmos que llevan, sobre todo el sonido de las campanas y los cascabeles, y en algunos casos la pandereta. Ese arreglo musical más un cambio en las notas hacen que cualquier canción suene navideña, de ahí que las asociemos y reconozcamos con facilidad. Así como hay canciones que identificamos de inmediato como navideñas, existen olores que también asociamos con la celebración, pero en este caso no son específicos, todo depende de la región. Algunos asocian el olor a flor de coco con la Navidad, algunos más lo hacen con el olor del pan dulce y turrón, una olla de tamales recién hecha o en muchos casos el olor del pino decorado. Todo esto mezclado hacen que la Navidad... Pues bueno, no estaba comentando nada porque no tengo nada que comentar. Pero sí, los tamales. A veces venden tamales cuando no es Navidad. Yo he visto que han vendido tamales como en febrero. Pero sí, el olor a la olla de tamales casi siempre se asocia con eso. O bueno, no en sí el olor, pero el tamal. Así que se me hace como muy raro comer tamal cuando no es diciembre. sea Navidad. Según la tradición cristiana, la estrella de Belén fue el astro que guió a los Reyes Magos al lugar de nacimiento de Jesucristo. Y sí, a grandes rasgos así fue como pasó, pero el trasfondo de los hechos es más perturbador de lo que se cree. Para empezar, los hombres que fueron a ver a Jesús no eran reyes. La palabra griega original que se usa en la Biblia indica que eran más bien magos o astrólogos, y en cuanto a sus nombres, no se dice nada. Además, según el capítulo 2 de Mateo, los astrólogos al llegar a Belén no vieron a un bebé recién nacido acostado en un pesebre. Cuando entraron en la casa, vieron al niñito con María, su madre. Así que ellos llegaron a Belén cuando Jesús ya era un niño, y no un recién nacido. ¿Cómo es que se llamaban? Era Gaspar, creo, Melchor y Baltasar. A ver, vamos a buscarlo. Porque no me acuerdo de los nombres de los Reyes Magos. Sí, Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero sí, eso eran los Reyes Magos, pues. Además de que María y José los recibieron en una casa. Para finalizar, la historia popular dice que fue Dios quien utilizó a la estrella para guiar a los astrólogos, pero esto no fue así. Según la misma Biblia cristiana, se dice que primero esta estrella los guió a Jerusalén, donde le dijeron al rey Herodes que Jesús había nacido y que sería el rey de los judíos, cosa que le dio envidia y motivos suficientes para erradicar a Jesús. Así que les pidió que fueran a verlo y que regresaran a él para darle la ubicación exacta y así poder ir él mismo a rendirle tributo, cuando lo cierto es que lo único que quería era asesinarlo. Luego, la estrella los guió a donde Jesús y bueno, ya te sabes el resto. Pero lo que no es que, en un sueño, Dios les dijo a los astrólogos que no volvieran con Herodes, así que hicieron caso. Esto hizo enfurecer tanto al rey que mandó asesinar a todos los niños de 2 años o menos que había en Belén y a sus alrededores. Lo que significa que, si Dios intervino ¡Qué puto loco! por la vida de su hijo Jesús, está claro que no fue él quien los guió con la estrella. Entonces, ¿quién lo hizo? No hay una respuesta clara al respecto, pero muchos teorizan que Satanás fue quien lo hizo. El actual diseño de Santa es gordo con un traje rojo,
Pero esto no siempre fue así. Su origen está inspirado en Nicolás de Bari, un obispo que vivió en Turquía durante el siglo IV. Este obispo era delgado y, a diferencia del Papá Noel actual, se representa con un traje de color verde, decorado con estrellas y cruces. Con el paso de los años, Papá Noel se ha ido transformando. En el cuento, Una visita a San Nicolás, vamos conociendo más detalles de San Nicolás, y ahí vemos cómo cambia su atuendo o empieza a viajar en trineo. Y aunque en el siglo XX Coca-Cola cambió su figura, lo cierto es que Papá Noel siempre vistió de rojo y blanco. Pero fue gracias a los comerciales de la bebida que el personaje mundialmente se popularizó y se aceptó de esa manera. Con el paso de los años, se utilizó este mismo aspecto en productos y películas, hasta el punto de ser olvidado su primer traje verde y su figura esbelta. Por descarte y un poco de Pues lógica, ya es muy raro verlo de verde, pero bueno, eso nada más que comentar acá porque eso yo ya me lo sabía. Que Santa originalmente vestía de verde. es que muchos historiadores y lectores devotos de la Biblia llegan a esa conclusión. La misma dice que, cuando él nació, los pastores vivían a campo raso y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Los rebaños se quedaban al aire libre desde la semana antes de Pascuas, a finales de marzo, y no volvían hasta mediados de noviembre. Pasaban el invierno en las majadas. Y ese detalle basta para probar que la fecha tradicional de Nochebuena en invierno tiene pocas probabilidades de ser exacta, puesto que el Evangelio dice que los pastores estaban en los campos, así que de ser invierno no podrían hacerlo. Por otro lado, si hacemos cuentas, se puede calcular la temporada en que nació Jesús haciendo una cuenta regresiva a partir de su muerte, que fue en la primavera del año 33 de Era Común, en la fecha de Pascua, el 14 de Nisan. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio, el cual duró 3 años y medio. Y si nos vamos para atrás, significa que nació a principios de otoño del año 2 antes de nuestra era. Y así es como esta explicación da la respuesta de que él no nació en diciembre. Entonces, si no nació en esas fechas, ¿por qué se celebra su nacimiento ese día? Bajo una breve investigación puedo decírtelo, pero antes te pido que me escuches con la mente abierta. De lo contrario, es mejor que pases al siguiente punto de este video. Según lo escrito en la Enciclopedia de la Religión Católica, los líderes de la Iglesia deseaban suplantar las festividades paganas por otras cristianas. Los paganos romanos consagraban el día 25 de diciembre a celebrar el nacimiento del sol inverno. Iba a comentar algo en lo de Jesús, pero se me olvidó. Durante el solsticio de invierno, y según The Enciclopedia Americana, muchos eruditos concuerdan en que eso tuvo la finalidad de hacer que el cristianismo fuera más significativo para los paganos que se convirtieron. En síntesis, adaptaron un hecho cristiano a una festividad pagana para que les fuera más sencillo convertirse al cristianismo. Claro, esta no es mi opinión. Hay escritos que confirman lo antes dicho, y tú mismo puedes investigar al respecto y tener la última palabra. Todos conocemos la tradición que se debe seguir luego de que tú y alguien más coincidan debajo de un muérdago, que es darse un beso, que en algunas partes de Latinoamérica no se acostumbra, pero sí se conoce esta tradición. Pero, ¿de dónde vino? Su origen se remonta a las culturas griegas Sí la conozco. y romanas. Se dice que los griegos fueron los primeros en utilizar el muérdago en ceremonias nupciales, pues era símbolo de fertilidad. Pero creo que más en Navidad es como en Año Nuevo. Creo. Bueno, al menos como yo lo conozco. Por su Se hace en Año Nuevo más que en Navidad. capacidad de reproducirse y crecer en las ramas de otros árboles. Además, se asociaba con el amor y la paz. Se colgaban en las puertas de los hogares para protegerse de los males y se utilizaban en la reconciliación de cónyuges, quienes se daban un beso bajo unas ramas de la planta. La tradición moderna, como la conocemos hoy en día, comenzó a moldearse en Inglaterra de la época victoriana, en la que la costumbre adquirió un misticismo romántico que rozaba con la superstición. Si una mujer situada bajo un ramillete de muérdago se negaba a un beso, no recibiría ninguna proposición matrimonial hasta el año siguiente. Por suerte, este aspecto ha desaparecido en la actualidad. Hoy en día es el pretexto perfecto para besar a tu crush, si es que se puede, claro. El Día del Niño Perdido es una Así que ya saben, chavales, ya saben qué llevar a la celebración navideña. tradición navideña que une a los habitantes del norte de Veracruz, que tiene como propósito recrear lo escrito en el Evangelio de Lucas, donde se narra una historia acerca de la infancia de Jesús. Se cuenta que Jesús a los 12 años viajaba con sus padres a Jerusalén por las fiestas de Pascua. María y José, al emprender su viaje de regreso a Belén, se les perdió Jesús. 3 días después lo encuentran en el templo dialogando con los maestros judíos. Pues bien, en el siglo XVIII, el fraile Junipero de Serra se encontraba en plena labor de evangelización en el Pero norte. sí se perdió. Donde yo sé,
Pues como que sí se perdió, pero no se perdió días, se perdió un par de horas y sí lo encontraron hablando con los maestros judíos y se sorprendieron de lo sabio que era. de O Veracruz, bueno, que esa es la como una versión forma de de la unir a los historia que yo me habitantes y sé. transmitir un No mensaje sé si hay religioso, varias. utilizó esta historia para recrear una bella tradición. Es así como, desde entonces, cada 7 de diciembre a las 7 en punto de la tarde, se escucha un silbato en Tuxpan que anuncia el inicio del rito. A partir de ese momento, las calles de la ciudad se encienden con la luz de velas instaladas por los feligreses para ayudar al niño Jesús a encontrar su camino de regreso a casa. Y visualmente, esto es muy hermoso. Un hecho trágico en el año 1822, que a grandes Navidad rasgos fue lo negra. siguiente. En cierto momento, indígenas, negros y mestizos colonizados del sur de Colombia y los llamados realistas, defensores de la monarquía española, tuvieron un enemigo en común: Simón Bolívar. Y esa confrontación terminó en una matanza que hasta el día de hoy se recuerda en la ciudad de Pasto, a pocas horas de la frontera colombiana con Ecuador. Empezó el 24 de diciembre de 1822 y se le conoce como la Navidad Negra, cuando casi medio millar de pobladores del lugar fueron asesinados y más de 1000 resultaron reclutados o expulsados de sus hogares y su ciudad. Los días de horror que vivió la población fueron obras de tropas patriotas o republicanas bajo el mando del mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, y por órdenes directas de Bolívar. Un hecho bastante devastador para el pueblo colombiano. Fueron tan solo algunas horas, pero en 1914, durante la Primera Guerra Mundial, un grupo de soldados decidiría espontáneamente dejar la guerra de lado para compartir unos instantes con el ser humano que se encontraba debajo del uniforme enemigo. Era diciembre de 1914, y apenas transcurridos los primeros meses desde el inicio de la Primera Guerra Mundial, alemanes y aliados batallaban en el frente de Bélgica y Francia. Desde sus trincheras anegadas, los soldados del Imperio Alemán y las tropas británicas intercambiaban disparos sobre una franja de tierra de nadie, en la que compañeros heridos y muertos estaban esparcidos. Pero al llegar la Nochebuena, en varios puntos del frente occidental, los alemanes colocaron árboles iluminados en los parapetos de las trincheras y los aliados se les unieron en un alto de fuego espontáneo. Fue la conocida como tregua de Navidad de la Primera Guerra Mundial. Entre los enemigos se voceaban que no se dispararan para poder acercarse, y una vez juntos, cantaron villancicos. Otros estrecharon la mano y fumaron un cigarrillo. Cada bando ayudó al contrario a cavar tumbas y celebrar ceremonias en memoria de los caídos. Los soldados intercambiaron comida y regalos que les habían enviado desde sus casas, y botones del uniforme para guardarlos de recuerdo. Y jugaron fútbol. Con el año nuevo, ambos bandos reanudaron su actividad, y fue el final de un gran momento. A pesar de Bastante interesante ese dato. que estas son fechas para estar con la familia, convivir con amigos y pasar una excelente noche con quienes amamos, lo cierto es que no es así para todos. Existe un número considerable de personas que en estas fechas están o se sienten completamente solos. Según un estudio hecho en los Estados Unidos, la tasa de suicidios y accidentes aumenta de manera preocupante en estas fechas. Problemas como la depresión y la soledad son causantes de ello. Gente que en su día a día les es muy difícil seguir con sus actividades. Sentirse devastados de un momento a otro sin explicación. Hay que temer de ese amigo o familiar que siempre está sonriendo y que damos por sentado que está bien. Recuerda a todos los que te rodean. Háblale a esa persona de la que no sabes nada hace tiempo. Salúdala, pregúntale cómo está y deséale felices fiestas. Sí, la Navidad tiene el poder de juntar a las personas, pero también es un arma de doble filo, ya que aquellos que no tienen con quién compartir su noche son víctimas de lo más profundo de su mente. Y en ocasiones, sucede lo peor. No quiero eso. Nadie lo quiere. Por eso es que aquí en Touch Te Cuenta, te deseamos una feliz Navidad y espero seguir sabiendo de ti Bueno, un en los poco próximos videos. madrugador. Con lo que gusten cooperar. Y bueno, gente, ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, dejar like, suscribirse a mi canal de juegos, que pues tal vez esté un poco desaparecido por ahí por el tema de la PC, ya saben. Pero sí, como ya dije, abrir y cerrar el mes con una reacción. En junio no se pudo, pero espero que este julio y agosto lo pueda abrir y cerrar con una reacción. Nada, ya era eso. Ahora sí, si sabes que sí,